Sobre patología mitocondrial. Vamos a tratar de hacer un enfoque diagnóstico, tratar de simplificar un poco lo que para muchos o muchas veces resulta una aproximación bastante compleja, y esta complejidad está dada sobre todo por la gran heterogeneidad en las manifestaciones clínicas que puede tener la patología mitocondrial. La idea de la charla es que podamos llegar al éxito, y el éxito muchas veces no es otra cosa que poder lograr el diagnóstico, poder confirmar un diagnóstico, ¿sí? Es un éxito que se nos muestra, ¿sí?, varios escalones arriba. Algunos dicen que tendríamos que recorrer, o algunos han dicho que tendríamos que recorrer 101 escalones para poder llegar al éxito, ¿sí? Otros han tenido alguna postura quizás más voluntarista y han dicho que solamente con ser bueno con la gente uno puede lograr lo que quiera. Vamos a intentar algo un poco más intermedio. Y no 101 escalones, no el voluntarismo de ser simplemente bueno con la gente, pero al menos ver si con 3 pasos, ¿sí?, podemos lograr el éxito de un novato. El primer paso en el enfoque diagnóstico de un paciente con sospecha de patología mitocondrial es tratar de establecer cuál es la probabilidad que ese paciente tenga patología mitocondrial. O sea, cuál es la probabilidad, qué elementos podemos encontrar que nos den o nos permitan estimar un grado de probabilidad de enfermedad mitocondrial. Para eso hay distintos criterios diagnósticos, ¿sí?, criterios diagnósticos que han sido validados o han sido probados tanto en población adulta como en población pediátrica. Uno de esos criterios diagnósticos son los criterios que se conocen como de Bernier. Y básicamente lo que hacen es combinar, ¿sí?, distintos hallazgos clínicos en la presentación clínica, ¿sí?, que uno la puede dividir arbitrariamente en cuanto a signos del sistema musculoesquelético, signos de compromiso muscular, signos de compromiso del sistema nervioso central y signos de compromiso multisistémico, más una serie de hallazgos que uno puede encontrar en distintas pruebas de laboratorio, junto a las manifestaciones o modificaciones ultraestructurales que uno puede observar en la biopsia de músculo de estos pacientes. Entonces decíamos que dividíamos los síntomas o los signos en aquellos que tenían compromiso muscular y le asignamos puntajes según la presencia de alguno de ellos, ¿sí? Tenemos algunos signos que son muy característicos, son muy orientativos de compromiso mitocondrial. Sabemos que la alteración en la musculatura externa ocular, que se manifiesta como diplopía, secundaria ptosis o oftalmoparesia, ¿sí?, es un signo muy fuerte. La intolerancia al ejercicio es otro signo fuerte, ¿sí? La debilidad muscular, que es un signo quizás más inespecífico, ¿sí?, y las crisis de lesión muscular ante el ejercicio, como rhabdomiólisis, ¿sí?, forman parte de otro de los signos que uno utiliza, ¿sí?, para sumar puntos en esa escala de mayor probabilidad de disfunción mitocondrial como causa de lo que estoy viendo en mi paciente. Luego tenemos los signos de compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Algunos son menos específicos, como por ejemplo las migrañas. La migraña puede ser quizás un signo sensible en patología mitocondrial. Muchos pacientes con patología mitocondrial tienen migraña, pero es absolutamente inespecífico dada la alta prevalencia de la migraña en la población general, ¿sí? Lo mismo podríamos decir del retraso madurativo, es otro signo bastante inespecífico de patología mitocondrial, pero es un signo que frecuentemente está presente en los sujetos con enfermedades mitocondriales. Tenemos otros dos signos que quizás son un poquito más específicos, más orientativos. Uno es la presencia de mioclonías o de epilepsia mioclónica, ¿sí?, y otro es la aparición de eventos tipo accidentes cerebrovasculares o tipo stroke o eventos stroke-like, que básicamente como característica uno debe recordar que se manifiestan como una disfunción focal del sistema nervioso, ¿sí?, con una localización que más frecuentemente corresponde a los lóbulos parietales y occipitales, o sea, el cuadrante posterior del cerebro, y que tienen la particularidad distintiva, y por eso son stroke-like y no stroke, de tener una desaparición casi completa en los estudios de imágenes realizados en el lapso de un mes posterior a esta sintomatología, ¿sí? Otro de los
regiones del sistema nervioso central que frecuentemente se ven comprometidas en la patología mitocondrial es el cerebelo, ¿sí? Y la ataxia es otro de los signos bastante frecuentes de compromiso del sistema nervioso en las distintas patologías mitocondriales. Y luego tenemos síntomas multisistémicos, afección en distintos tejidos, en distintos órganos, y este es otro signo u otra característica que nos hace sospechar patología mitocondrial. Cuando tenemos un paciente con compromiso del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central, y a su vez compromiso de otros órganos de la economía, tiene que prenderse la alarma o aumentar la probabilidad de sospecha de que ese paciente tenga una patología mitocondrial. Y acá podemos tener disfunción endocrinológica, muchas veces de la manera de diabetes, en algunos síndromes mitocondriales, trastornos hematológicos, anemias sideroplásticas, ¿sí? Compromiso renal, ¿sí? Y trastornos en la conducción cardíaca, ese es otro signo bastante fuerte y frecuente de compromiso multisistémico. Finalmente, la recurrencia familiar para esta escala o para este score de probabilidad está dada como un síntoma multisistémico cuando tiene un árbol genealógico, ¿sí? Compatible con una herencia por matrilínea. Vamos a entrar en los aspectos moleculares de los trastornos mitocondriales, pero sabemos que aquellos que están producidos por mutaciones en el genoma mitocondrial tienen una herencia o una transmisión exclusiva por la matrilínea, como habíamos visto en una de las primeras clases de historia familiar o construcción de familiagramas o árbol genealógico. Luego tenemos los estudios de laboratorio que apoyan la sospecha clínica. De estos hay algunos que son clásicos y orientativos de la sospecha, como el aumento del lactato en sangre, líquido cefalorraquídeo y orina. ¿Sí? En sangre, dada la variabilidad que pueden tener los valores, tanto por factores técnicos, ¿sí? Como falsos aumentos de ácido láctico en función de un pobre procesamiento inicial de la muestra de sangre o de plasma, como la variabilidad secundaria al distinto metabolismo presente en el momento de la toma de la muestra, ¿sí? Se recomiendan que sean repetidos en 3 ocasiones para poder sacar conclusión. Si uno, dentro de los screening metabólicos que uno realiza habitualmente, es pedir determinación de aminoácidos en sangre y orina. Cuando uno pide en sangre hay un aminoácido que puede orientar, absolutamente inespecífico, pero sí puede orientar hacia la sospecha de patología mitocondrial, que es el aumento de la alanina, ¿sí? en el perfil de aminoácidos en sangre. Y luego tenemos algunos hallazgos en la resonancia magnética que cuando están presentes también son fuertemente orientativos. Si bien, como veíamos antes, en el caso del strobe light, podíamos tener algunos cambios en el cuadrante posterior del cerebro, hay un hallazgo que es bastante orientativo de disfunción mitocondrial, que es el compromiso de ambos estriados o de ambos glóbulos pálidos, ¿sí? Que este es un hallazgo bastante orientativo cuando la clínica lo acompaña del síndrome de Lee, ¿sí? Bien. Y finalmente tenemos los hallazgos en los estudios histopatológicos o los cambios estructurales o morfológicos en la biopsia de muslo, ¿sí? Donde el signo por excelencia es la presencia de las fibras rojo rasgadas. Las fibras rojo rasgadas no están indicando otra cosa que una alteración morfológica y estructural de las mitocondrias de ese tejido muscular, ¿sí? Luego tenemos otros hallazgos en la anatomía patológica, quizás un poco menos sensibles que las fibras rojas rasgadas en muchos síndromes, pero también presentes, como ser la acumulación de mitocondrias subsarcolemales o por debajo de la membrana basal. En la microscopía electrónica, la presencia de agregaciones o depósitos en las cristas mitocondriales, y luego los hallazgos de la inmunohistoquímica que también permiten orientar no solo la sospecha de una disfunción mitocondrial como etiología de lo que estamos viendo en nuestro paciente, sino orientar también cuál puede ser la subunidad o las unidades de la cadena respiratoria que puedan verse afectadas, ¿sí? Básicamente el sistema enzimático que más se prueba en la inmunohistoquímica por rutina es la ciclooxigenasa ROS. Entonces, el primer paso no es otra cosa que hacer sumas, ¿sí? Y sumar todos estos signos que estuvimos discutiendo hasta ahora
En cuanto a la presentación clínica de compromiso del sistema nervioso periférico, ya lo sé, sobre todo compromiso muscular, compromiso del sistema nervioso central, los hallazgos de laboratorio que apoyan y si tenemos una biopsia de músculo, los hallazgos, si están presentes o no los hallazgos de alteración estructural mitocondrial. ¿Sí? Y van a ver acá, como sucede con muchos scores, que a mayor cantidad de puntos, ¿sí?, mayor probabilidad de enfermedad mitocondrial. Entonces este es el primer paso que debemos tener en nuestra aproximación diagnóstica hacia un paciente en el que podemos sospechar si existe patología mitocondrial o no. ¿Sí? Tener una cuantificación de este grado de sospecha o de la probabilidad de la existencia de la patología. El segundo paso es plantearnos si los síntomas, signos y hallazgos de laboratorio que estamos observando en nuestro paciente corresponden a una presentación sindromática clásica de alguno de los síndromes clásicamente descritos como patologías mitocondriales. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es discutir las características de alguno de estos síndromes mitocondriales clásicos. Tenemos dos síndromes mitocondriales clásicos secundarios a alteraciones o mutaciones en el genoma mitocondrial. Uno es MELAS, ¿sí?, y el otro es MERV. Luego tenemos varios síndromes clásicos secundarios a mutaciones en un gen nuclear, la polimerasa gamma, la polimerasa que se encarga de la replicación del ADN mitocondrial. Es un gen que está localizado en el núcleo, por lo tanto su herencia va a ser nuclear y no mitocondrial, ¿sí?, y que puede presentar distintas manifestaciones sindromáticas, algunos que tienen nombre bien establecidos, como las oftalmoplegias externas crónicas progresivas, autosómicas dominantes o recesivas, ¿sí?, el síndrome de Alpers, MIRA, Sandoz, son todos síndromes que combinan neuropatía y ataxia. ¿Sí? Bien, MELAS. MELAS, su nombre es una sigla, ¿sí?, fácil recordar que está hablando de encefalomiopatía mitocondrial, acidosis lácticas y episodios de Stroke. En su nombre están las características que definen clásicamente este síndrome. ¿Sí? Algunos datos a tener en cuenta. En general suele tener una presentación en la primera década de la vida. Es muy raro encontrarse con un paciente con MELAS que haya comenzado con su sintomatología más allá de los 40 años de edad. Es posible, sí es posible, pero es mucho menos frecuente. ¿Sí? Los pacientes con MELAS habitualmente presentan crisis comiciales en sus manifestaciones sintomáticas, y estas crisis comiciales habitualmente pueden ser localizadas sintomáticamente y eléctricamente también en el cuadrante posterior. Son crisis parciales temporo-occipitales, ¿sí? Luego estos pacientes suelen tener un retraso madurativo crónico, ¿sí?, progresivo, lentamente progresivo, intolerancia al ejercicio, es otro síntoma que habitualmente manifiestan, y lo que caracteriza o define en gran parte este síndrome es la recurrencia de estos episodios de disfunción focal del sistema nervioso central, con hallazgos en las imágenes sugestivos de un compromiso vascular, aunque no característicos para un clásico accidente cerebrovascular, y sobre todo reversible en las imágenes citaclínicas, estos episodios de stroke lights, ¿sí?, que, como decíamos, que comprometen el cuadrante posterior, muchas veces pueden dar manifestaciones del sistema visual, ¿sí? Puede estar descrita una ceguera cortical como un síntoma de stroke light en pacientes con MELAS. ¿Qué podemos encontrar en el laboratorio? Acidosis láctica, aumento del lactato. ¿Qué otra cosa pueden manifestar estos pacientes? Migraña. ¿Qué otra cosa pueden tener estos pacientes? Hipoacusia neurosensorial. ¿Sí? Si tenemos una sospecha de MELAS, tenemos que ir a un estudio molecular dirigido a buscar una mutación, sobre todo, que es la que cambia una adenina por una guanina en la posición 3243 del genoma mitocondrial. Esta mutación es la responsable de más del 80% de los casos con MELAS en todo el mundo, ¿sí? Así que el primer estudio ante un paciente con presentación sindromática clásica de MELAS es búsqueda de 3243 en el genoma mitocondrial, ¿sí? MERV es el otro síndrome mitocondrial clásico, también en su nombre está sus síntomas característicos, sus signos característicos, y acá es una epilepsia mioclónica,
que asocia fibras rojo rasgadas en la anatomía patológica. Entre sus manifestaciones clínicas es muy común la presencia de ataxia, o es muy frecuente la presencia de ataxia. Obviamente epilepsia mioclónica, una epilepsia generalizada, distinta a la epilepsia parcial que hablábamos hace unos minutos en el bloque. Un electroencefalograma con un ritmo de base anormal, ¿sí? Esto permite diferenciar otras epilepsias mioclónicas en las que el ritmo de base puede estar conservado, ¿sí? Y los hallazgos en la anatomía patológica de fibras rojo rasgadas. Bien, también estos pacientes tienen un retraso cognitivo progresivo y hay un hallazgo de compromiso sistémico bastante sugestivo de los MERS, que es la presencia de lipomatosis axial, ¿sí? Tumores benignos de tejido adiposo con una localización axial que pueden comprometer casi toda la línea media en algunos casos que hemos visto, ¿sí? Estos pacientes también pueden tener los otros síntomas comunes, como trastornos cardíacos, como hipoacusia neurosensorial, como baja talla. Hay historia en cuanto a la descripción de la epilepsia mioclónica, ¿sí? Y esto es interesante, que ya en las descripciones de los años 70, ¿sí? Ya muchas de la sintomatología que clásicamente ahora es observada estaba bien presente en las primeras descripciones del síndrome. Y otra de las curiosidades es que como estos pacientes tenían ataxia, ¿sí? Les permitía, antes de reconocer que existía MERS como consecuencia de disfunción mitocondrial, plantearse en este caso si no había una asociación de dos patologías, de lo que en ese momento la epilepsia mioclónica progresiva era denominada como disinepsia cerebelosa mioclónica, asociada con ataxia de Friedreich, ¿sí? No eran dos patologías, sino que es una única entidad que hoy sabemos que es MERS. Bien, seguimos con historia. Y acá es lo mismo, si tenemos un paciente en el que encontramos una presentación clásica compatible con un síndrome de MERS, también el estudio molecular inicial tiene que estar dirigido a la búsqueda del cambio de adenina por guanina en la posición 83-44 del genoma mitocondrial. Nuevamente acá también más del 80% de los casos MERS típicos son consecuencia de esta mutación puntual en el genoma mitocondrial. Entonces, también importante acá, una buena aproximación clínica, una buena caracterización sintomática del paciente nos dirige el estudio molecular a realizar. Otro de los síndromes clásicos, ataxia-neuropatía. La combinación de neuropatía de fibras gruesas con ataxia, ¿sí? Permite definir distintos síndromes con distintas siglas en función de si hay compromiso en la musculatura ocular, en función si hay compromiso en la musculatura intestinal, en si la ataxia es un poco más marcada. SANDO, MIRAS, SAE, son todas formas de denominar, o son todas formas que comparten la misma etiología molecular, ¿sí? Por lo tanto, hoy en día es más aceptado hablar de síndrome de ataxia-neuropatía, ¿sí? Y estos pacientes pueden tener disarquia característicamente, pueden tener compromiso en la musculatura extraocular con postandoplejía externa crónica, pueden tener intolerancia al ejercicio y pueden tener también epilepsia o crisis parciales. Podemos observar fibras rojo rasgadas, ¿sí? Y si hacemos una primera aproximación molecular mediante el estudio del genoma mitocondrial en forma completa, o sea, si amplificamos el genoma mitocondrial en forma completa con long range PCR, con una PCR de largo alcance que nos permita en una sola reacción de amplificación representar todo el genoma mitocondrial de 16.500 pares de bases, ¿sí? Vamos a observar que estos pacientes suelen tener muchas bandas, que estaría hablando de múltiples alteraciones estructurales en ese genoma mitocondrial. Esas múltiples alteraciones estructurales en el genoma mitocondrial son consecuencias de una mutación en un gen nuclear, que es el gen de la polimerasa gamma, ¿sí? Les decía hace unos minutos que la polimerasa gamma es la encargada de la replicación del ADN mitocondrial, es una de las enzimas involucradas en la replicación del ADN mitocondrial. Es por esta razón que si falla esta polimerasa pueden adquirirse alteraciones estructurales en ese genoma mitocondrial que van a ser evidenciadas en esas múltiples bandas que uno puede observar en la long range PCR del genoma mitocondrial, ¿sí?
Nuevamente, entonces, si tenemos un paciente con ataxia neuropatía, ¿sí?, el estudio también tiene que estar dirigido a la secuenciación de POLG1, el gen codificante de POLγ, que en más del 40% de los casos hay dos mutaciones, ¿sí?, que son las más prevalentes, sobre todo cuando epilepsia está presente entre la sintomatología, ¿sí? Otros genes que pueden estar provocando este síndrome es PO1, ¿sí?, o Twinkle, o y eso, algo, ya ni me acuerdo el número, son distintas formas de denominar el mismo gen, o PA1. Pero POLG1, o sea, si tenemos un paciente con ataxia polineuropatía, le hacemos una long range PCR y encontramos múltiples alteraciones estructurales del genoma mitocondrial, tenemos que ir a secuenciar POLG1. ¿Sí? Paso 3. Supongamos que tenemos alta sospecha de patología mitocondrial por los score diagnósticos que utilicé, y en el paso 2 no me termina de cerrar o no termina de definir la sintomatología que tiene ese paciente, un síndrome mitocondrial clásico. Entonces aquí me debo preguntar si estoy ante un defecto aislado de una unidad de la cadena respiratoria. Hay distintas manifestaciones clínicas de los defectos aislados de la cadena respiratoria, muchas de ellas tienen su presentación en edad pediátrica o en los primeros años de vida, en manera de una encefalomiopatía, o en manera de una insuficiencia hepática, o en manera de una miocardiopatía, o como un síndrome de Lee, ¿sí?, una encefalopatía necrotizante con estos hallazgos característicos en la resonancia magnética. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que debería seguir aquí para poder individualizar el diagnóstico, confirmar el diagnóstico en estos pacientes en los que yo sospecho un defecto aislado de la cadena respiratoria? Primero me tengo que plantear cuál es el tejido más comprometido, porque a partir de ese tejido es donde tengo que realizar los estudios bioquímicos que permitan medir la actividad de cada uno de los 5 complejos de la cadena respiratoria y del tándem 1-3. Entonces me puedo encontrar con 3 situaciones, ¿sí? O que tengo un defecto aislado de uno de estos 5 complejos, un déficit aislado del complejo 1, del complejo 2, o del 3, o del 4, o rara vez del 5, o que tenga múltiples defectos, ¿sí? Todos los complejos están mal, tengo una disfunción de las distintas subunidades o de la cadena respiratoria en su conjunto, ¿sí? O sea, no estoy ante un déficit aislado de la cadena respiratoria, o que tenga un defecto en el tándem 1-3 o en el tándem 2-3. ¿Sí? Esto es importante porque si logro estas respuestas, ¿sí?, y estoy ante un defecto aislado de uno de los 5 complejos, voy a poder nuevamente individualizar mis estudios moleculares. Si tengo un déficit aislado del complejo 1, tengo todas las subunidades de ese complejo 1 que están codificadas en el genoma nuclear. Todo esto está codificado en gran parte, en su gran mayoría, en el genoma nuclear, NDF, DUF, S1, 2, 3, y siguen apareciendo. Si tengo uno del 2, voy a estar con la succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa es la única en la que no hay subunidades codificadas en el genoma mitocondrial, así que acá no voy a tener dudas que si tengo un déficit aislado del complejo 2, voy a tener que ir a buscar la alteración molecular en el genoma nuclear y no en el mitocondrial. Si tengo uno en el déficit aislado del complejo 3, puedo tener alteraciones en estos 2 genes, ¿sí? Sobre todo, una consideración técnica, déficit del complejo 3, puede pasar algo parecido a lo que sucedía con el lactato y un mal procesamiento inicial de la muestra de sangre. Si no hay un muy buen procesamiento inicial de ese tejido, puede haber un falso déficit de complejo 3 sin alteración presente. Y esto es importante porque es difícil obtener tejido comprometido. Uno tiene tejido comprometido. Es difícil obtener una determinación de los complejos. Estamos hablando en términos prácticos, ¿no? Es difícil obtener una determinación de los complejos individuales. Muchas veces esto implica enviar la muestra fuera de Argentina, ¿sí? Y nos puede venir un déficit aislado del complejo 3. Y eso me puede dirigir toda una serie y años quizás de estudios diagnósticos que pueden estar mal dirigidos por un mal procesamiento inicial de la muestra, ¿sí? Entonces, ojo con los déficits aislados del complejo 3, ¿sí? Tomarlo siempre con pinza y usar mucho el ojo clínico de buscar más elementos para sostener
patología mitocondrial como la causa. Ese es un poco el consejo. Si fueran más complejos, también lo tiene que pensar. No, si tenés 3, 4, 5, no. El más sensible es el 3. Más sensible entre ellos uno lo suele observar en los déficits. O sea, es una cosa que puede pasar en los déficits aislados de complejo 3. Complejo 4 son los CERF, ¿sí? Son los CERF. Y complejo 5 es el complejo de ATPasa, ¿sí? Muy excepcional un déficit aislado de complejo 5. Supongamos que tengo múltiples defectos. Acá me importa mucho la historia familiar, ¿sí? El árbol. Si el árbol es compatible con una herencia por matrilineal, sin duda, mi primer paso tiene que ser la secuenciación completa del genoma mitocondrial. Si mi árbol es más sugestivo o es esporádico de un trastorno recesivo, la mayoría de estos trastornos son recesivos, ¿sí? Uno podría hacer 2 estudios moleculares para tratar de orientar. Uno es ver si hay presencia de depresión mitocondrial por real-time PCR. ¿Sí? Depresión mitocondrial es menor número de mitocondrias, pérdida en el mantenimiento de esas mitocondrias, por lo tanto se pierden mitocondrias, hay menos mitocondrias y en consecuencia tengo menos volumen o menos cantidad de DNA mitocondrial, y eso lo puedo medir por real time. O múltiples de lesiones o alteraciones estructurales en el ADN mitocondrial, ¿sí? Por long range PCR. ¿Qué me estaría indicando la presencia de esto o de esta otra situación? Fallas en la comunicación o mantenimiento de ambos genomas. La falla en la comunicación del genoma nuclear y del genoma mitocondrial. Y acá, ¿qué tengo que pensar? Básicamente en POLG, PO1 y timidinquinasa. Depresión mitocondrial, sobre todo timidinquinasa. ¿Sí? Ahora bien, si tengo un déficit del tándem 1-3 o del tándem 2-3, esto también es muy indicativo y me ayuda mucho al diagnóstico y a la terapéutica. Porque esto me va indicando de que hay una deficiencia de coenzima Q10. ¿Sí? Es casi patognomónico de deficiencia de coenzima Q10. Un déficit aislado del tándem 1-3 o 2-3. ¿Sí? Y si el paciente tiene ataxia, más cerrado todavía el caso. ¿Sí? Si lo quiero confirmar molecularmente, hay varios genes, cada vez se están describiendo más genes que están implicados en el metabolismo de la coenzima Q10, ¿sí? Son más frecuentemente descritos, ha sido ADZK3. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Medir concentración de coenzima Q10 en músculo. En músculo no tiene valor en plasma, es muy variable la concentración, no va a servir. ¿Sí? Entonces debo medirla en músculo. ¿Y por qué es importante hacer un diagnóstico de déficit de coenzima Q10? Porque cuanto más temprano hago este diagnóstico, más chances va a tener ese paciente de recuperación con la suplementación de coenzima Q10. Entonces, uno de los pocos, si no el único, trastorno mitocondrial en el que tengo un tratamiento específico y, según el momento en su evolución de indicación, altamente efectivo. Entonces, llegar al éxito es seguir estos pasos, ¿sí? Son pasos ordenados. Primero, cuantificar mi sospecha de patología mitocondrial. Si no lo pienso, no lo voy a diagnosticar. Ese es el viejo adagio, ¿sí? El segundo paso es ver si estoy ante un síndrome clásico, que es casi simultáneo al primer paso. ¿Sí? Si estoy ante un síndrome clásico, voy a tener una alta sospecha de patología mitocondrial. Si estoy ante un síndrome clásico, voy a tener dirigidos mis estudios moleculares iniciales en función del síndrome que estoy observando. Y el tercer paso, si es un déficit aislado de uno de los complejos o del tándem 1-3 o de múltiples complejos, porque eso me va también a ordenar mi algoritmo diagnóstico. Entonces, otra forma de verlo esto, ¿sí? Créanme que si entran a la página y bajan el artículo que pusimos de patología mitocondrial, van a tener esto de una forma mucho más visual que la que pueden ver en la pantalla, ¿sí? Están resumidos estos 3 pasos. Entonces, sospecha, no, pienso en otra cosa. Sospecha sí, presentación sindromática. Si es presentación sindromática, en función del síndrome va a ser la alteración molecular que voy a buscar, ¿sí? Que puede incluir alteraciones puntuales del genoma mitocondrial, MELAS, MERS, NAR, o alteraciones en genes nucleares, POLG, timidinquinasa, PO1, ¿sí? Si el paso 2 no hay una presentación clásica, voy a ir a defectos aislados de la cadena respiratoria, 1, 2, 3, 4, 5, tándem 1, 3, o múltiples defectos. Sin múltiples defectos puedo buscar si hay depresión o alteraciones estructurales,
¿sí? Si están estas presentes, POLG, PO1, timidin quinasa. Si es un déficit aislado, tengo mis genes candidatos en cada uno de esos déficits para investigar, ¿sí? Y si no llego al diagnóstico molecular con estas cosas, ¿a dónde tengo que ir? Next Generation Sequencing, ¿sí? Ya, es más, casi que me animaría a mover Next Generation Sequencing más arriba, ¿sí? Y si no es una presentación clásica del síndrome, de un síndrome mitocondrial, y si no encontré depresión o alteraciones estructurales en ese genoma mitocondrial, casi que diría que no tiene sentido hacer los estudios de déficits aislados y seleccionar los genes uno por uno, secuenciar uno por uno esos genes y hacer directamente un exoma que va a ser más costo efectivo, ¿sí? Para estudiar 10 genes acá, 5 genes acá, ¿sí? Entonces casi que el algoritmo hoy 2013 es sospecha alta, presentación sindromática sí, busco las alteraciones puntuales en los genes que hablamos en el genoma mitocondrial, presentación sospecha alta, no clara presentación sindromática, pero con historia familiar sugestiva de matrilínea, secuenciación del genoma mitocondrial completa, también por Next Generation Sequencing, también está superando lo que es la secuenciación por Sanger, porque me permite en la misma reacción investigar las alteraciones puntuales y cuantificar los niveles de heteroplasmia. No hablamos de heteroplasmia, no entramos en detalle. Yo quería que fuera una clase eminentemente práctica de enfoque diagnóstico, ¿sí? Y si no llega el diagnóstico con eso, Next Generation Sequencing en exoma. Esa es la recomendación 2013, ¿sí? Un aspecto importante antes de terminar, MELAS, alteración 3243, ¿sí? Buscarla en músculo o orina, no buscarla en sangre. ¿Por qué? Por los niveles de heteroplasmia, bajos niveles de heteroplasmia en sangre, alta chance de que sea un falso negativo si busco 2243 en una muestra de sangre. Entonces, músculo o sedimento de orina. Muchas gracias por su atención, lo mismo de siempre, mail, consultorio, material del curso, Twitter, preguntas.